comentarista bíblico William Hendrickson decía en torno al Evangelio de Juan que es el libro más hermosamente escrito que existe. Y él tiene razón. El Evangelio de Juan es el libro más hermoso que existe. Pero la hermosura del libro se halla en el propósito que el libro tiene. Casi siempre que inicio la predicación en torno al Evangelio de Juan, cuando hemos pasado 3 semanas sin ir a él, siempre inicio recordando el propósito que tenía el apóstol Juan al escribir el Evangelio. Y voy a terminar esta serie de 3 enseñanzas que hemos tenido recordando también cuál es el propósito del Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 31. Porque al entender el propósito del evangelista, podemos entender la hermosura del libro. Pero estas, dice el apóstol Juan, hablando de las señales, de todo lo que él ha escrito en el Evangelio, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En la hermosura del Evangelio de Juan, que lo expresa así William Hendrickson, la hermosura del Evangelio se halla en el propósito del Evangelio. Y el propósito del Evangelio es exaltar la persona del Señor Jesucristo. Es decir, que solo es hermoso para aquellos que tienen una pasión por el Señor, para aquellos que se han rendido a los pies del Señor. Para una persona que no tenga pasión por el Señor, que no se haya rendido a los pies del Señor, que el Señor en su misericordia no lo haya traído a sus pies, pues el Evangelio de Juan es un libro más. Y tal vez esta hora y media que vamos a tener nosotros de exposición en el día de hoy se convierta en algo muy, muy pesado. En el recorrido del estudio del Evangelio de Juan, estamos en la enseñanza número 19, estamos posicionados en el capítulo 6, y tengo que hacer siempre un contexto de qué trata el capítulo 6. El capítulo 6 es muy importante para entender el ministerio del Señor Jesucristo, porque marca un antes y un después. Nos marca un antes y un después en torno al recorrido del ministerio del Señor Jesucristo. Un antes donde multitud de personas lo seguían. Más de 25,000 personas vemos que están al inicio del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y al final del capítulo vamos a encontrarnos que la gran mayoría lo han abandonado y que muy pocos quedan en torno al Señor Jesucristo. La pregunta que surge es, ¿qué pasó? Y las hemos respondido un poco en las 2 primeras enseñanzas. Y la respuesta es que en este capítulo el Señor Jesucristo enseña qué tipo de Mesías es y cuál es el camino, el recorrido de vida que deben tener sus discípulos. Ante lo cual muchos que esperaban otro tipo de Mesías, muchos que esperaban otro tipo de Cristo, se alejan desilusionados de Él, se alejan desilusionados de Él. Ahora, y entrando en lo que vamos a tratar en esta mañana, las personas, a pesar de que han visto que Jesús se retira de la intención que han tenido de hacerlo un rey político y que se va de su presencia, están empecinadas de que ese sea el Cristo que ellos han querido en su corazón, es decir, aquel que les provea el alimento, así como había sucedido ese día anterior cuando el Señor Jesucristo había dicho esa señal maravillosa de la alimentación de más de 20,000 personas. Y quiero iniciar donde finalizamos la enseñanza el domingo pasado. Acompáñenme a Juan capítulo 6 y vamos al versículo 24 y vamos a iniciar allí el recorrido de la enseñanza del día de hoy. Juan capítulo 6, versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ante este momento, e inicio con lo que finalizamos en la enseñanza anterior, ante este momento en que el Señor Jesucristo desenmascara la hipocresía de la intención que tenían estas personas
al seguirlo supuestamente a Él, mostrándoles que realmente no lo seguían a Él, que seguían sus propios intereses, el interés de poder volver a recibir lo que en el día anterior había sucedido. Es decir, mostrando lo que decíamos la semana pasada, de que realmente la intención de ellos, la motivación de ellos era su propio vientre. Ante esta situación, el Señor Jesucristo les hace una exhortación después de desenmascarar esa hipocresía de supuestamente estarlo siguiendo a Él cuando realmente estaban siguiendo sus propios intereses. Y la exhortación está en el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Ahora, ante esa confrontación que dejaba desnuda su intención de centrarse en lo temporal y no en lo eterno, ellos tuvieron una respuesta lógica ante esa confrontación. Y la respuesta lógica ante esa confrontación es en base a su religión, en base al judaísmo. Porque el judaísmo les había enseñado que para obtener la vida eterna tenían que hacer una serie de cosas. Debían cumplir las estipulaciones que la ley judaica les regulaba. Así que cuando el Señor Jesucristo les dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, ellos lo asocian con buenas obras. Ellos en su mente, cuando el Señor Jesucristo les hace esa reprensión de que realmente ellos no lo estaban buscando a Él, sino que estaban buscando el interés de su vientre, y el Señor les dice, trabajen no por las cosas temporales, sino por las cosas que a vida eterna permanecen. Ellos en su mente lo asocian con lo que han venido recibiendo durante toda su vida, es decir, el sistema judaico. Están convencidos de que a través de hacer buenas obras pueden ganarse el favor de Dios. Eso es lo que a ellos les han enseñado. Ellos dividían la humanidad en tres formas: los buenos, los malos y los que estaban en medio. Y los que estaban en medio, si hacían unas buenas obras, pasaban al lugar de los buenos, y los que estaban en medio, si empezaban a hacer malas obras, pues pasaban al lugar de los malos. Ahora, este sistema no es exclusivo del judaísmo. Este sistema es el sistema de toda religión humana, la religión de los méritos. Y nosotros tenemos un ejemplo claro en nuestro contexto cultural, y es la religión romana, es la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma tiene su base en los sacramentos y en los méritos, y eso muestra su carácter humano. Ellos tenían el concepto de hacer buenas obras para ganarse el favor de Dios. Así que cuando el Señor Jesucristo les dice, trabajen no por las cosas temporales, sino por las cosas eternas, ellos le formulan la siguiente pregunta al Señor Jesucristo, que está en el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, le sacan al Señor Jesucristo una pregunta lógica para su mente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Y ellos esperaban que el Señor Jesucristo les sacara una lista de las cosas que ellos tenían que hacer para ganarse el favor de Dios. Ahora, esta era una pregunta frecuente en el sistema judaico, y la vemos que se la hicieron al Señor Jesucristo más de una vez. ¿Qué hago para ganarme el favor de Dios? Ahora, si en esta mañana hay alguien aquí que ha llegado con ese concepto en su mente de que para ganarse el favor de Dios tiene que hacer algo, pues en esta mañana uno de los propósitos de esta enseñanza es que eso se derrumbe de su vida, porque usted no puede hacer nada para ganarse el favor de Dios, porque usted está incapacitado para ganarse el favor de Dios a través de obras. Pero esta es la pregunta que le hacen al Señor: ¿qué hago? ¿Qué debemos hacer para ganarnos el favor de Dios? Miremos dos pasajes sin perder Juan capítulo 6 en Mateo, donde esta misma pregunta se la formula al Señor Jesucristo. Mateo 19, 16. Y este es el pasaje del joven rico tan conocido. Mateo 19, 16. Un muchacho con todas las características de alguien que supuestamente podría cumplir lo que Dios le mandaba. Él le dice y se acerca al Señor: Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Qué bien haré, es médico.
¿cierto? Vayamos a Lucas, perdón, que había dicho que era Mateo. Lucas capítulo 10, versículo 25, otro texto. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y miremos también otra formulación de la misma cuestión. Lucas capítulo 10, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué hago? ¿Qué debemos hacer para ganarnos el favor de Dios? ¿Qué debemos hacer para hacer cosas en torno a la vida eterna? Esa es más o menos la pregunta que surge en la mente de aquellos que han sido reprendidos por el Señor Jesucristo y que les ha quitado su visión de lo temporal en torno a lo eterno. ¿Qué haremos para ganarnos el favor de Dios? Ahora, esto muestra que los judíos, aún teniendo ese concepto de hacer cosas para ganarse el favor de Dios, dentro de su interior sabían que no tenían la capacidad de hacerlo, porque era una cuestión repetitiva que sacaban siempre a flote. Es más, dentro de los rabinos, esta era una de las preguntas constantes que ellos se hacían: ¿qué hacemos para ganarnos el favor de Dios? Porque en su interior todo hombre sabe que las estipulaciones de Dios, por nuestra naturaleza, no podemos llegar a cumplirlas. Así que, aunque se les había enseñado una serie de estipulaciones para ganar el favor de Dios, en su interior sabían que no era posible, Y le hacen esa pregunta al Señor: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahora, mira lo que responde el Señor en el versículo 29. Grábatelo en tu ser, grábatelo en tu corazón, porque esta es la obra de Dios. En el versículo 29 el Señor Jesucristo responde y le dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Qué debemos hacer para ganarnos la vida eterna? ¿Qué debemos hacer para trabajar en pos de lo eterno? Y el Señor Jesucristo le responde: que creáis en aquel cual Dios ha enviado. Ahora, mis hermanos, esta respuesta indigna el corazón humano. Esta respuesta indigna el corazón humano, porque el corazón humano responde y dice: no, algo debo hacer. Hay algo que tengo que hacer yo para ganarme el mérito de que Dios me escoja, de que Dios me justifique, de que Dios me apruebe. Siempre una respuesta como esta indigna la razón y el pensamiento del corazón humano. Va en contra, choca con la naturaleza humana. Y es precisamente ese el propósito que tiene la gracia de Dios. Acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo 9, un texto que es tan repetitivo que deberíamos tenerlo ya en nuestra mente. Porque por gracia es un regalo, gracia es un favor que no merecemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el 9 dice el porqué, y es un porqué que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento: no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Todas las religiones del mundo tienen como base el mérito en torno a la trascendencia. Todas las religiones del mundo tienen como base el mérito en torno a la trascendencia de la existencia. ¿Qué sucede cuando morimos? Todas. Pero no el cristianismo. Porque precisamente las estipulaciones de Dios, la ley de Dios, nos muestra a nosotros como pecadores. Por eso el Nuevo Testamento una y otra vez repite que a través de la ley fue el conocimiento del pecado. Cuando yo encontré en la palabra de Dios lo que Él estipulaba, yo vi que yo no era un cumplidor de esa palabra y tampoco tengo la capacidad de cumplirla. Así que me muestra que yo soy un pecador, que soy alguien destituido de la gloria de Dios y que yo necesito un Salvador. Y así como el apóstol Pablo grita: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puede también gritar: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y las otras religiones humanas, incluyendo las supuestas
líneas cristianas, entre comillas, como la iglesia de Roma o cualquier iglesia que tenga un sistema donde el mérito humano entre en juego. Lo que hace ese tipo de sistemas es quitarle la gloria a Dios y el hombre empezar a reclamarla. Algo hice mejor para que Dios me escoja a mí y no a él. Y ese es un orgullo natural del corazón humano. Volvamos a Juan 6. Juan 6, versículo 29. Respondiendo Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Que creáis en el que ha enviado. Esta respuesta que le da el Señor Jesucristo a su pregunta de qué hacer va en contra de lo que ellos creían. Totalmente. Pero están tan consumidos por el pecado que quieren que Jesucristo siga haciendo una vez más una señal como la que hizo el día anterior de alimentarlos, que ellos lo siguen y le hacen la siguiente, digámoslo así, pregunta como soborno psicológico al Señor Jesucristo, como para tentarlo, como para impulsarlo a que vuelva a hacer la obra del día anterior. Versículo 30 y 31. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y mira lo que dice el versículo 31. Y le van a mostrar lo que los padres habían tenido en su peregrinación por el desierto, y era la alimentación diaria que Dios les había dado a través del mar. Vuelvo y leo el versículo 30 y mira la intención del versículo 31. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Es un chantaje. Quieren impulsar al Señor Jesucristo a que una vez más haga lo que ha hecho en el día anterior, porque el Dios de estas personas, como el Dios de muchas personas, es sus propios intereses. Esa es la relación natural de un hombre ante Dios. Lo quiere utilizar, lo quiere manipular, quiere ver que ese Dios cumpla el deseo de sus corazones. ¿Qué señal haces? Es una pregunta estúpida, porque el día anterior habían recibido una señal maravillosa de alimentar a más de 25,000 personas en un lugar desierto. Así que la pregunta ¿qué señal haces? Muestra el pecado del corazón humano. Tal había sido el impacto que habían tenido el día anterior ante esa señal que se había hecho de que el Señor alimentara a más de 25,000 personas, que acompañan al versículo 14 de Juan 6. Ellos habían tenido por seguro que ese era el Cristo, que ese era el Mesías prometido, que ese era el profeta del cual Moisés había hablado. Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora le formulan una pregunta: ¿y qué señal haces para que te creamos? Ellos querían seguir recibiendo. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento la historia del maná en torno a la relación con el pueblo, nosotros vemos que el Señor se nos da hasta el momento en que el pueblo entra a la tierra prometida. Cuando el pueblo come de los frutos de la tierra prometida, el maná cesa en ese mismo instante. Es decir, acompañó a este pueblo por más de 38 años. Y eso era lo que ellos querían que sucediera. Que eso que se había vivido en el día anterior se quiera constantemente sucediendo, porque sentían que iban a ser beneficiados por ellos. Además de que el pan que el Señor les había dado el día anterior había sido un pan de cebada. Acuérdense que lo que le habían presentado al Señor era un pan de cebada. Ahora el pan de cebada era un pan de poca calidad. Dijimos esto hace 2 semanas atrás. Y por eso ellos le sacan a relucir que ellos habían recibido, los padres habían recibido pan del cielo. Es decir, hacen un menosprecio, ahora sí, en torno a lo que habían recibido el día anterior, con la intención de motivar, de chantajear al Señor Jesucristo en pos de que lo siguiera haciendo. ¿Qué señal hace para que le creamos? Es una pregunta que surge del corazón pecador, interesado no en Dios, interesado no en la persona, sino en ellos mismos. Ahora, ¿qué señal haces? Es tristemente en el día de hoy, para muchos supuestos cristianos,
es la base de su fe. Experiencia tras experiencia tras experiencia, o debemos decir tras supuestas experiencias. Esa es la base de la fe de muchas personas que creen ser cristianas. Ahora, el gran problema con este tipo de base para sostener la fe, mal entendida la palabra fe, el problema es que se convierte en una especie de adicción, porque las personas empiezan a girar en torno a señales. Quieren una señal tras otra y van buscando dónde está el lugar donde estén diciendo que hay una nueva señal, y tras ella van, porque esa es la base de su supuesta confianza. Ahora, eso no es la fe en Cristo Jesús. Esa es una confianza en experiencias, es una confianza en algo que haga surgir algo en el corazón de las personas, una motivación. Es una confianza en el pragmatismo, en lo que funcione, pero no es la confianza en una persona. No es la confianza en la persona del Señor Jesucristo. Y la confianza en la persona del Señor Jesucristo es la fe que lleva a salvación. Yo no soy salvo por colocar fe en cualquier cosa con barniz cristiano. La salvación se da en torno a la confianza, en torno a la persona del Señor Jesucristo. Así que podemos afirmar que muchas personas que hoy, supuestamente con título de cristianas, siguen una fe que no es en la persona del Señor Jesucristo, no serán salvas, así suene duro decir. A partir de esta pregunta que le hacen, esta pregunta con esa intención mala que le hacen estos hombres, de que qué señal haces, y a partir del menosprecio que han hecho con la señal que han recibido en el día anterior, comparándolo con el maná, el Señor Jesucristo les da un sermón, y un sermón en un lugar. Vayamos un momento al versículo 59 para que veamos dónde sucedió esto que vamos a estudiar en esta mañana. Estas cosas dijo, ¿en dónde? En la sinagoga, enseñando en Capernaum. Así, esto es un sermón. Lo que vamos a estudiar en esta mañana es un sermón. Ahora, este sermón que vamos a estudiar en esta mañana tiene una característica, y es que es netamente repetitivo. Netamente repetitivo. Una y otra vez el Señor Jesucristo a través del sermón va a colocar los mismos puntos, una y otra vez. En el capítulo 5 nosotros vimos otra enseñanza, otro sermón que el Señor dio. En ese capítulo 5 era en torno a su ser, quién era Él como Dios, y mostró su deidad. En el capítulo 6 va a mostrar una enseñanza en torno a Él, pero en torno a su misión. En el capítulo 5 en torno a su deidad, en el capítulo 6 en torno a su misión. Pero es repetitivo una y otra vez. Al ser repetitivo una y otra vez, nos genera un problema en torno al método que tenemos de estudiar o que hemos desarrollado en el estudio de la carta de Juan. Que si lo hacemos versículo a versículo, como lo he venido haciendo desde el principio, vamos a encontrarnos que voy a repetir la misma idea una y otra vez, porque esa es la intención del Señor Jesucristo. La predicación expositiva, que es característica de las iglesias reformadas, es precisamente eso, exponer el texto. El predicador no se inventa nada, el predicador va sumergido en el texto y va exponiendo el texto. Pero aquí, en torno a este sermón que es repetitivo, no podemos hacerlo versículo tras versículo, porque vamos a repetir la idea una y otra vez. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a coger los puntos que el Señor quiere resaltar y vamos a ahondar en esos puntos que el Señor quiere resaltar. Pero vamos a leer el sermón entero. Vamos del versículo 32, es una lectura larga, al versículo 59. Acuérdense que lo que motiva esta respuesta que el Señor va a dar es la pregunta malintencionada de qué señal haces y el menosprecio que haya sucedido con la señal del día anterior en torno a la comparación con el maná. Versículo 32, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Claramente, este sermón que surge de lo que ya vimos, te tiene que dar por el título, y nuestras escrituras lo tienen así: Jesús es el verdadero pan del cielo, o el pan vivo. Jesús es el verdadero pan del cielo. Ahora, lo primero que quiero hacer es entender qué era el pan para esa cultura. El pan para esa cultura era el sostén de la vida. El pan era el principal alimento, base de la alimentación de esa cultura. Es por eso que buscaban a Jesucristo con tanta pasión estas personas, pues Él les había proporcionado lo que era la base alimenticia de ellos. Ellos tenían el deseo que el Mesías cumpliese lo mismo que había sucedido en ese peregrinar de 38 años en el desierto. Es decir, que fuesen alimentados por Dios. Ese era el deseo que tenían ellos en el corazón. Por eso seguían a Jesús con tanta pasión. Ellos querían que día a día, así como había sucedido en el pasado, cuando volviera el Mesías, cuando llegara el Mesías, cumpliera esa misma función que ellos vieron que sucedió en el desierto. Ahora, empecemos a ver, como dijimos que íbamos a estudiar este sermón, lo repetitivo, lo que una y otra vez encontramos en esta enseñanza del Señor Jesucristo. Y vamos a encontrar una aplicación que tenía para ellos y que tiene para nosotros en el día de hoy. Lo primero que todo es ver que el Señor Jesucristo en estos versículos enfatiza la trascendencia de su ser. La trascendencia de su ser. Jesucristo está más allá de lo temporal. Él viene del cielo y lo que Él ofrece está más allá de este camino temporal. Miremos cómo Él enfatiza una y otra vez este punto. Y voy a mostrarle pasajes donde está este énfasis. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Versículo 38. Porque he descendido del cielo. Versículo 46. No que alguien haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Versículo 50. Este es el pan que descendió del cielo. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo. Muestra a Jesucristo que Él es trascendente a esta existencia, a este mundo temporal. Él enfatiza en esta enseñanza que Él viene, que Él es extramundano. Los reformadores
la tradición reformada en Inglaterra y en Estados Unidos utilizaron una palabra para esta doctrina de la trascendencia de Dios, y es alien. Pero nosotros la entendemos un poco en el día de hoy. Alien es porque es extramundano. Eso es lo que enfatiza el Señor Jesucristo aquí. He descendido del cielo, he venido del Padre, y el punto es que nosotros no podemos encerrar la misión, la función, el objetivo del Señor Jesucristo a cosas temporales, para nada. Miren que ellos entendieron el énfasis que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Leen conmigo el versículo 41 y 42. Estos que venían buscando sus intereses personales, temporales, entendieron lo que había hecho el Señor Jesucristo. Versículo 41 y 42. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Ahora, ¿cuál es la implicación de esto? La implicación de esto nos sirve también como una aplicación para nuestra vida en el día de hoy. Ya lo he expresado. Buscar en Cristo lo temporal es un gran error. Buscar en Cristo lo temporal es un gran error. Y esto era precisamente lo que habían venido buscando estos hombres de Cristo, lo temporal. Buscar en Cristo lo temporal es un gran error. Las personas que se acercan al Señor Jesucristo con una mirada tan baja en lo temporal, tan centrada en lo temporal, deben entender que el Señor Jesucristo es trascendente, y debe subir su mirada en pos del verdadero objetivo del Señor Jesús, para no desilusionarse en el camino, en una supuesta fe que no es sino una espuma, una niebla, algo que no existe. Acompáñame, aunque estos pasajes hice énfasis un poco hace 2 semanas, acompáñame sin perder Juan 6 a 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. En este pasaje, que es el pasaje por excelencia en torno a la resurrección, 1 Corintios 15 es el mayor pasaje que tú vas a encontrar en la Biblia en torno a la resurrección. En este pasaje el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente nosotros tenemos expectativas en esta vida en torno a Cristo, como somos los hombres más dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Ahora acompáñame a Colosenses capítulo 3 y leamos el versículo 1 y 2. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Las cosas de ¿dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, en 2 Corintios capítulo 4 versículo 18, el apóstol Pablo enfatiza lo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el apóstol Juan, en primera de Juan, la primera epístola, capítulo 2, versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cristianos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cristo no tiene nada que ver con estos aspectos que son naturales del corazón de creyentes y no creyentes. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que
La trascendencia de que el Señor Jesucristo en este sermón les diga una y otra vez que Él ha descendido, del cielo. Debería yo buscarlo, y a nosotros también entender que buscar en Cristo la satisfacción de lo temporal es un gran error. Es más, ese no es Cristo. Ese no es Cristo. Las señales tenían el propósito de apuntar hacia Cristo como persona divina. Pero las señales, las personas no podían quedarse en las señales, y fue lo que aconteció con estas personas. Ahora, esta forma de caminar en este peregrinaje de la tierra ha sido característico de todos los creyentes en todos los tiempos. Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el pasaje en el Nuevo Testamento que nos habla de lo que se llaman los héroes de la fe del Antiguo Testamento? Lo decimos Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11. Y miremos que tiene esta característica de caminar, de peregrinar sobre esta tierra, una mirada hacia lo alto, hacia el eterno. Hebreos capítulo 11, versículo del 13 al 16. Conforme a la fe, dice el escritor de Hebreos, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si el Señor Jesucristo es trascendente, buscar en lo temporal es una torpeza. Si el Señor Jesucristo es trascendente, buscar en lo temporal es una torpeza. Ese es un primer aspecto que se resalta en ese momento. Otro aspecto está relacionado con la actitud desafiante que le respondieron al Señor Jesucristo cuando éste les dice que crean en Él, que esa es la obra que tienen que hacer, creer en Él. Versículo 30 de Juan 6. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces para que te creamos? Haz algo para que te creamos. ¿Tiene el hombre la capacidad natural de creer en Jesús? No. Versículo 36. El Señor Jesucristo le dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Mayor señal que lo que ellos habían vivido hace un día era compleja. Que un hombre alimentase a más de 25,000 personas hasta tal punto de quedar saciados y de coger 12 cestas llenas de lo que había sobrado, era una señal muy clara. Ahora, no hay señal que sirva, me cuidado esto, no hay señal que sirva para crear la fe. Si las señales maravillosas crearan la fe, el pueblo más creyente fue el que salió de Egipto. Ellos vieron la mano de Dios de una manera que no la ha visto otra generación. Ahora, ¿cómo murió ese pueblo que salió de Egipto? Murió en el desierto por incrédulos. Las señales nunca van a crear fe. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad humana. Así que para confrontar este mal entendimiento de su propia naturaleza, de decir, haznos una señal para que veamos y te creamos, el Señor Jesucristo va a dar una respuesta en dos partes. La primera es mostrar que Él viene por voluntad del Padre, es decir, viene a cumplir la voluntad del Padre, y la segunda, que es muy importante, vamos a desarrollarla. Primero, centrémonos en la primera, de que Él viene para cumplir la voluntad del Padre. Acompáñenme en este recorrido rápido que hacemos, versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente, pues de una y otra vez,
El Señor enfatiza que ha venido a cumplir la voluntad del Padre, que no era su propia voluntad, que Él ha venido a cumplir la voluntad de Dios Padre. Ahora, en torno a ese propósito que tenía Dios Padre, el Señor Jesucristo va a darles una enseñanza que los dejó en shock. A estos pretenciosos judíos que creían que tenían la capacidad de decidir si creer o no en Jesús. Esta respuesta o esta verdad que se enseña en estos pasajes también deja en shock a muchas personas en el día de hoy. Es decir, aquellas personas que piensan que tienen la capacidad de creer o no creer en Jesús. Ese es el pensamiento natural. Yo soy el que decido creer o no creer. Ante ese pensamiento, mira lo que el Señor les enseña después de enseñar que Él ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Versículo 37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Todo el que el Padre me da. Esa es la voluntad del Padre, el que ha venido a cumplir. Todo el que el Padre me da. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere el Padre. Versículo 44. Ninguno, este es muy importante, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Versículo 45. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Así que ante estos pretenciosos jueces de la verdad, como somos todos los seres humanos, todos los seres humanos creemos que tenemos la capacidad de decirnos, sí, claro, no, yo creo en ti, Señor, claro. Qué triste estado del hombre que aún desconoce su miseria. Estaban muy lejos de conocer cuál era su condición los judíos, que tal pensaban y le decían, hacemos una señal y vamos a ver si te creen. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Así que solo un hombre espiritual puede entender las cosas. El versículo 44 de Juan 6 es muy diciente. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. ¿Sabes por qué es tan diciente? Por la palabra trajere. Porque en griego la palabra que está utilizando allí el Evangelio de Juan es helgu, y helgu literalmente significa esto: arrastrar. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare, porque no es una condición natural, y yo le resucitaré en el día postrero. Ningún ser humano viene a Cristo por capacidades naturales. Haz algo para que te creamos, es una ignorancia en torno a su condición. Jesús no es llamativo para nada para el hombre natural. Para nada Jesús es llamativo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo no tiene nada que ver con los deseos naturales del hombre. De allí el peligro que se esté mercantilizando el Evangelio, presentando a un Jesús que no es el Jesús de las Escrituras, que está acorde a los deseos del corazón del hombre. ¿Por qué tantas multitudes? ¿Por qué tantas multitudes? Porque se está presentando un Cristo conforme a lo que el hombre quiere. Poder para destruir las fuerzas espirituales. Poder para hablar y decretar y así suceda. Poder para que venga solo lo bueno. Poder sobre la enfermedad. Poder, eso es una mentira fantasiosa, ridícula. Ridícula. Pero ese no es el Jesús de las Escrituras. Los que se acercan a Jesús son aquellos los cuales el Padre trae al Señor. Acompáñame al capítulo 1 de Juan, versículos 12 y 13, que es muy diciente en torno a esta verdad. El apóstol Juan dice en ese maravilloso capítulo 1: mas a todos los que le recibieron a Jesús,
a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay muchas personas que les ofende esta verdad. ¿Cuál verdad? De que no todos son hijos de Dios, que son criaturas, que es ofensiva, es verdad, es ofensiva, pero es lo que dice la Escritura, es la verdad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿De dónde surgen los hijos de Dios? ¿Cómo nacen? ¿Por voluntad humana? ¿Por capacidades humanas? El versículo 13 deja claro que no es así. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, no nacen en una capacidad humana, sino de Dios. Si no fuere por la acción de Dios en nuestro ser, ningún hombre vendría a Cristo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es el resumen escritural que hace el apóstol Pablo en torno a toda la humanidad. No hay ni siquiera uno que busque a Dios. Solo aquel que recibe vida espiritual dada por el Señor en su soberanía, en un decreto eterno desde antes de la fundación de la tierra, entiende su condición. Solo aquel al cual el Señor le da vida espiritual entiende su condición. ¿Cuál condición? Una condición miserable, una condición de un ser que camina en pos de una condenación eterna, y solo allí se anhela al Salvador. Solo allí se anhela, porque ese traer, arrastrar, es la condición que Dios crea en nosotros, los cuales anhelamos al Salvador. Y por eso el Evangelio de Juan se convierte en el libro más hermosamente escrito que existe, porque lo que hace es exaltar la persona del Señor Jesucristo. Ahora, lo maravilloso es que los que el Señor trae a Cristo, el Señor Jesucristo siempre los guarda. Sí. Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Capítulo 17, en la oración sacerdotal, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo que me diste, no a todos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 9 de ese capítulo 17. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria con la que me has amado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, si hoy tú estás entregado a los pies del Señor, no es por capacidad tuya. Nunca la gloria será humana. Toda la gloria es para Dios. A Dios sea la gloria. Nunca, mi hermano, pienses que tú has tenido mayor capacidad que el otro naturalmente. Si nosotros nos humillamos al Señor, si nosotros tenemos una verdad de la cual todo el mundo se burla, es decir, una verdad absoluta, que todo el mundo puede pensar que qué ridículos son los cristianos, que creen que tienen una verdad absoluta cuando la verdad es relativa. Si tú tienes esa capacidad de andar en una verdad que no se mueve con las modas filosóficas de las épocas, que se mantiene la misma ayer, hoy y por siempre, no es por tu capacidad, mi hermano, es porque Dios le ha placido darte gracia y tenerte en las manos del Señor. Así que toda la gloria es para Dios. Así que ante esa ignorancia de estos hombres que le decían, haznos una señal para que te creamos, pues claramente mostraba la ignorancia de su estado, y el Señor Jesucristo les enseña que no depende de ellos, es del cual el Padre lo traiga hacia él. Un tercer aspecto está relacionado con la comparación que hacen del maná, porque estos hombres quisieron colocar esa señal que habían tenido los padres, ese milagro que habían tenido los padres en el desierto,
durante 38 años quisieron colocarla para menospreciar la señal que habían recibido el día anterior. Versículo 31 de Juan 6. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio. Ahora, el maná, como todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, el maná, como todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, no era sino una sombra, un tipo, un símbolo de Cristo. Nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento como un tabernáculo y después como un templo, pero solo era un tipo, una sombra de que el Espíritu Santo habitaría en nosotros, templo de Dios. Nosotros lo encontramos como un sistema sacrificial, pero solo era un tipo, una sombra de lo que se cumplió en el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, el maná, que era el alimento que le sirvió al pueblo en su trasegar, en su peregrinaje hasta entrar a la tierra prometida, solo era un tipo, una sombra del verdadero pan del cielo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les va a mostrar, versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, acuérdense cuando encontremos en el Evangelio de Juan, el de cierto es el amén, amén, y lo que sigue es algo muy importante. De cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, ¿sí ves? Danos siempre este pan. Ellos habían dicho: uy, al fin pudimos sacarle lo que queríamos. Nos sirvió la pregunta que sobornaba al Señor Jesucristo: danos siempre este pan. Ellos creían que era un pan literal. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Y aquí de pronto se empezaba la desilusión. Ellos esperaban un pan que descendiera, o como el que habían recibido el día anterior, pero el pan era Cristo. Yo soy el pan. El verdadero pan del cielo no solo satisface las necesidades humanas, el hambre física, como sucedió con los que peregrinaban en el desierto. Ahora, yo no sé si tú te acuerdas cómo esas personas que peregrinaron en el desierto se referían al maná. Llegaron un momento y dijeron: estamos mamados del maná. Así lo dijeron. Pues así no, pero eso es lo que estamos cansados del maná. Esto no tiene sabor, esto es un color blancuzco. ¡Ah! Las personas, ese corazón no más pecador, pero ahora se lo sacaban a flote al Señor Jesucristo. Solo los alimentaba diariamente. Ahora el verdadero pan del cielo venía a satisfacer todas las necesidades del hombre. Dice versículo 35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene, ¿qué? Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, claramente el Señor Jesucristo no está hablando de un hambre física, porque yo amo con todo mi corazón al Señor, pero si yo dejo de comer mediodía ya estoy desmayándome. Así no está hablando el Señor. No está hablando de un hambre física, está hablando de la necesidad del ser. En este pasaje, el apóstol Juan, hablando de las palabras del Señor Jesucristo, no utiliza la palabra griega bios en torno a vida. Porque la palabra griega bios habla de la vida natural, física. Él utiliza la palabra griega zoe. Y la palabra griega zoe es una vida que va más allá de esta vida. Porque lo que viene a dar el verdadero pan del cielo es la vida plena, eterna. Vamos a recorrer el sermón. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 50. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día. Así que a estos que le vinieron a enrostrar el maná, mira que en el sermón el Señor también les enrostra lo que el maná no hizo. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué? Y murieron. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo,
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El Señor Jesucristo es el que sacia la existencia, nunca tendrán hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, no tendrá sed jamás. ¿De qué habla el Señor Jesucristo? Habla de esto que tú y yo hemos vivido, que muy seguramente muchos están viviendo en este momento. El Señor Jesucristo es la satisfacción de ese vacío interno que tú no puedes explicar. El Señor Jesucristo es la satisfacción de ese vacío que tú no podías explicar, o que tristemente aún puedes explicar que existe en tu corazón, y que te lleva a buscar que llena ese vacío, y te lleva a buscar el amor creyendo que eso va a llenar tu vacío, y que lleva a buscarte la aceptación social creyendo que eso va a llenar tu vacío, y que te lleva a buscar las posesiones materiales creyendo que eso te va a llenar el vacío. La tragedia es que el hombre busca llenar el vacío con nada que llene el vacío, porque el único que llena el vacío es Jesucristo en la vida. Hay un hombre en el Antiguo Testamento que escribe un salmo. Y acordémonos que cuando hablamos de personas en el Antiguo Testamento, son personas que no tienen la revelación que nosotros tenemos hoy a través de una revelación completa, que se hace plena en Cristo Jesús. Pero mira lo que expresa este hombre después de que ha luchado con esta situación. Él veía la prosperidad del impío y veía lo duro que le tocaba a él en la vida. Y dice que por casi resbalan sus pasos, porque dijo, no, pues si así le va al impío, pues yo voy a vivir como el impío. Pero entrando en el santuario de Dios, entendió ¿qué? Entendió el fin del impío y el fin que le esperaba a él. Salmo 73, muy conocido. Pero mira lo que expresa en el versículo 25, después de toda esa lucha espiritual que tiene este hombre. Un hombre que no tiene la revelación que nosotros tenemos hoy plena en Cristo Jesús. Salmo 73, versículo 25. Mira lo que expresa este hombre. ¿Estamos? Amén. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y mira lo que dice. Y fuera de ti, ¿qué? Nada deseo en la tierra. Y este hombre tiene una revelación muy inferior a la que nosotros poseemos en el día de hoy en torno a la santa palabra de Dios. Ahora, lo complejo es ver a cristianos en ese estado de vacío. Lo complejo es ver a cristianos buscando llenar el vacío en el amor de alguien. Lo complejo es ver a cristianos desesperados por hacerse un nombre económico. Es algo que yo no tengo respuesta. El apóstol Pablo afirma lo siguiente. Mira esto tan importante. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 y 8. Pero gran ganancia, ¿estamos? Pero gran ganancia, dice el apóstol Pablo, gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? ¿Cómo nos falta, cristianos, este complemento para que haya gran ganancia en la vida? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Cristo es suficiente. Nuestra vida, los aspectos de nuestra vida en pareja, nuestra vida financiera, nuestra vida social, ya no tienen el objetivo de satisfacerme a mí. Cada área de nuestra vida tiene el objetivo de darle gloria a Dios, y en eso encuentra la plenitud. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:31, sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Te voy a dar el punto. El punto aquí es que si tú aún conociendo de Cristo sientes insatisfacción en tu vida, estás desesperado, tienes un vacío que no has podido llenar, el punto es, empieza a vivir para glorificar a Dios. Empieza a vivir para glorificar a Dios. Que sea ese el punto. Y tú vas a encontrar la satisfacción de tu vida. Es decir, ¿cómo se vive para glorificar? Se vive para glorificar a Dios cuando vivimos conforme a su voluntad.
ser el esposo que Dios quiere que yo sea, ser la esposa que Dios quiere que yo sea, ser los hijos que Dios quiere que yo sea, ser el jefe que quiere que Dios sea, ser el empleado que trabaja como Dios quiere que trabaje, utilizar las finanzas como el Señor quiere que las utilicemos, ser amigo como el Señor quiere que yo sea, amar a los enemigos como el Señor indica. Todo esto va a traer la llenura en tu ser y vas a estar con una gran ganancia, contentamiento. Vas a poder disfrutar lo que hoy tienes y no vas a estar anhelando lo que todavía no tienes y que tal vez nunca tendrás. Todos conocemos, la mayoría aquí, a John Piper. Levanten la mano que han escuchado o han leído alguna vez algo de John Piper. John Piper es un hermano en la fe, bautista reformado, un predicador teólogo norteamericano. Ahora, este hombre tiene una característica maravillosa en este siglo, va a ser de los teólogos recordados por esto. Él ha influenciado, ha tratado de hacer que las personas entendamos que debemos vivir para glorificar a Dios. Él tuvo cáncer hace unos 15 años y sabes, en medio de su cáncer escribe una prédica que se llama "No desperdicies tu cáncer", porque en medio del cáncer se puede glorificar a Dios. Otro aspecto, y es la pregunta que nos queda en torno a este sermón, es el siguiente. Hemos visto que Jesús es el verdadero pan de vida. La pregunta que surge es ¿cómo nos apropiamos de ese pan de vida? De arranque tenemos que decir que solo se apropian de ese pan de vida aquellos que el Señor ha traído a los pies de la cruz, aquellos que el Señor les ha dado vida eterna. Ahora, la respuesta a cómo nos apropiamos el Señor mismo lo da. Acompáñenme en versículos 50 al 52. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. La pregunta que surge aquí, primero cuando leemos esto, es canibalismo. El que de él come, yo soy el pan, y habla de que él come, si alguno comiere, el pan que yo daré es mi carne. Canibalismo. Miren, el Imperio Romano, cuando empieza a perseguir la iglesia cristiana, uno de los puntos de juicios era que los cristianos eran caníbales, porque dentro de sus reuniones comían el cuerpo de alguien. Ellos habían escuchado que ellos comían el cuerpo de alguien. Y uno de los puntos que tomó el Imperio Romano para perseguir a los cristianos es que eran caníbales. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y ese contendían es que se generó una pelea entre ellos. ¿Qué es lo que quiere decir? Y se generó una controversia. Ahora, para que los judíos no que se quedaran allí en ese malentendimiento, el Señor Jesucristo amplía la idea. Versículos 53 al 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, aquí aumenta, es beber la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Comer su carne y beber su sangre. ¿Entendían estos judíos de qué les estaba hablando el Señor? Sí, porque eran términos que ellos venían utilizando desde niñitos. Acompáñame a Levítico capítulo 17, versículos 10 y 11. Si cualquier varón, dice la ley, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
El término comer la carne y beber la sangre, los judíos la manejaban desde niños, porque hace referencia al sistema sacrificial. Ahora, ellos entendían que Jesús no estaba hablando de canibalismo, pero ellos sí entendieron que el Señor estaba haciendo una referencia del Mesías en torno al sistema sacrificial, y eso no lo podían hacer, porque el concepto mesiánico que ellos tenían era de poder de triunfo y no de sufrimiento y sacrificio. Ellos no lo podían hacer. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro, Mateo 16, hace esa proclamación de que Jesús es el Cristo? Lo que sucede a continuación. Acompáñenme a Mateo 16, leamos del versículo 21 al 22. Después de esa proclamación maravillosa que hace Pedro, dice el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mesías más sufrimiento era algo inconcebible en la mente de los judíos. Y esto lo entendieron ellos, los que escucharon al Señor hablando de comer su carne y beber su sangre. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en torno al Cristo crucificado. Esa parte de Cristo crucificado no cabía en la mente judía. Cristo es la palabra griega de Mesías. Mesías crucificado, no, aquí no cabe este punto. Porque los judíos piden señales, dice el apóstol Pablo, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? ¿A Cristo cómo? ¿Para los judíos qué? Ellos no podrían aceptar a un Cristo crucificado. No cabía esa relación dentro de la mente del judío. No puede ser. Mis hermanos, cuando el Señor hace referencia a comer su carne y beber su sangre, que es apropiarnos de Cristo, está hablando de su muerte en la cruz. Es muy claro. Y esto es muy importante. Porque así como en la ley del sacrificio, la persona ofrecía un animal puro en sustitución de él, es decir, vicariamente, el animal iba a morir por él. También entendiendo que cuando se degollaba al animal, esa sangre que salía cubría los pecados de él. Eso se llama expiación. Así como entendía que esa sangre que cubría sus pecados calmaba la ira de Dios, eso se llama propiciación. Y así como entendía que a través de ese hecho se pagaba el precio de la desobediencia ante Dios, eso se llama redención. Entender plenamente lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros es apropiarnos de su carne y de su sangre. Ese es el Evangelio. El Evangelio es entender nuestra incapacidad, la necesidad de un Salvador que se entregó por nosotros, que derramó su sangre y que confiando en Él, en su obra, nosotros pasamos de muerte a vida. Ese es el Evangelio. Ahora vamos a celebrar la cena. Y la cena es la representación gráfica del Evangelio. La cena es la representación gráfica del Evangelio. De allí que cuando celebremos la cena, no está bien que usted cierre los ojos. Usted debe mirar lo que los símbolos representan y no caer como la iglesia de Roma, que ha tomado Juan 6 para hablar de la transustanciación. Es decir, que el vino y el pan se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor. Así que ellos creen que usted está bebiendo sangre y comiendo el cuerpo del Señor. Esto es lo que enseña y lo que vamos a tener ahora en ese momento maravilloso de la historia cristiana que se ha implantado, que es la cena del Señor. Usted debe entender que es la representación gráfica del Evangelio. Mis hermanos, nosotros los seres humanos valoramos lo que hacen por nosotros, porque eso muestra amor. Cuando alguien hace algo por nosotros, muestra amor. Y la obra de Cristo en la cruz es la muestra del amor del Rey soberano y eterno sobre nosotros. Cuando tú entiendes eso, que el Rey soberano que controla
controla absolutamente todo, tiene un propósito con tu vida, tú estás pleno. El Rey de Reyes, el soberano de todo, tiene un propósito con tu vida, tú estás pleno. De allí que Pablo pueda decir, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito. De allí que también Pablo diga en Filipenses que está totalmente seguro de aquel que comenzó la buena obra, la llevará a buen término. Él ha mostrado su amor por nosotros. Comer y beber su sangre es entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo no sé si tú has caído en cuenta, pero en toda esta enseñanza hemos tocado todos los puntos de la doctrina de la gracia. Todos los puntos de la doctrina de la gracia. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, perseverancia, y gracia, todos los puntos de la doctrina de la gracia, todos. Ahora, no los he tocado porque se exponen de las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, entender lo que ha hecho el Señor, que es apropiarnos de Él, lleva a este resultado, porque entender lo que el Señor ha hecho por nosotros lleva a este resultado. Y creo que nadie lo ha expresado mejor que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Este es el resultado de entender lo que el Señor ha hecho, porque la salvación no solo consiste en entender, sino que consiste en vivir. La salvación no es solo conocimiento, la salvación también es práctica. Somos salvos por gracia, pero para hacer buenas obras, como dice Gálatas capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice lo siguiente el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En ese versículo resume todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo y lo que nosotros, entendiendo eso, empezamos a hacer. Vivir conforme. Cristo es el que vive en mí. Yo vivo para la gloria de Dios. Terminemos con Juan 14, 20. Es una promesa que se cumple. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Mis hermanos, para comer hay que tener hambre, pero solo hambre de Cristo tienen aquellos que entienden quién es Cristo, qué obra hizo Él por nosotros. Jesucristo es el verdadero pan. Dios los bendiga. Amén.